seguimos con el análisis, tenemos muchos datos, números, mirar comunas, regiones, entre otros, tras estas elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales y también cores. La semana pasada conversábamos con un panel muy interesante, haciendo una suerte de proyección de lo que podría ocurrir este fin de semana doble con voto obligatorio. Y ya nos acompañan sus integrantes, Rodrigo Villa, director del área política de Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo. Rodrigo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los y todas los que nos escuchan. Un saludo a nuestros coleguistas. Nerea Palma también está con nosotros, académica de la UDP, integrante del COES. Nerea, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Súper interesante hablar con ustedes sobre los resultados, súper interesantes también, en mi opinión. Sí, feliz También de estar mucho acá. que, claro, que analizar. Óscar Guillermo Garretón, empresario, columnista político, bienvenido. Muchas gracias. En realidad es una elección que deja muchas lecciones para el futuro, digamos. Y creo que es lo más importante, digamos, de ver hoy ¿Les día. parece que comencemos recordando lo que ustedes nos habían proyectado la semana pasada? Vamos a escuchar parte de esa conversación para luego ir al análisis, a la bajada. Yo creo que va a haber una expansión de la oposición, principalmente de Chile Vamos, en las capitales regionales. En gobernadores, recojo el guante de lo que decía Oscar, eh, vamos a tener un indicador eh, parcial el día lunes, domingo en la noche. Recordemos que la primera recuento que se hace es el de gobernadores, es decir, a las 8 de la noche vamos a tener claridad de las 16 regiones. Pero solamente para recordar, la vez anterior el oficialismo ganó en primera vuelta 3 regiones y, y pasaron 2 candidatos de izquierda, uno oficialista y uno de más izquierda en 5. Por lo cual, la actual oposición pasó en la mitad de las regiones a segunda vuelta, y de esa ganó una. ¿Ya? Entonces, yo creo que la oposición va a ganar en primera vuelta Aysén, ¿ya? Ahí no hay candidato republicano, creo que está muy bien posicionado el candidato de la oposición. No sé si el gobierno o el oficialismo va a ganar alguna en primera vuelta, probablemente, porque por ley de probabilidad siempre sucede, pero en las 14, 15 regiones que hay segunda vuelta, en todas va a pasar un candidato y con muy buena votación, un candidato republicano o Chile Vamos. Y ahí yo creo que el resultado de la segunda vuelta, que vamos a hacer en un mes más, va a mostrar una mayor, digamos, si pasa igual número de candidatos republicanos que Chile Vamos, van a haber ahí representados más candidatos, más gobernadores republicanos que alcaldes republicanos en comunas de plata. Es que en general la derecha parte de una situación previa muy mala desde el punto de vista de los resultados electorales de su anterior elección. Y por lo tanto debería haber un mejor posicionamiento de la derecha en esto. Por lo demás, los datos de las encuestas hablan de que sobre un 50% de la gente dice que prefiere votar oposición y un 30% votar gobierno. Si eso se expresa en los resultados, eso es una cosa que también se va a tener que notar en los resultados. Y el último dato que creo que es muy importante ver es eh, ¿qué parte de la población queda bajo gobernabilidad de los partidos de gobierno y qué parte de la población queda bajo gobernabilidad de partidos de oposición? Porque aquí, digamos, es distinto, ¿no es cierto?, un municipio perdido, ¿no?, en alguna comuna chica de regiones, a lo que ocurre, por ejemplo, con Santiago, lo que ocurre con Puente Alto, lo que ocurre con Maipú, lo que ocurre con la Florida. En fin, o sea, hay una situación allí que ver que es importante en los resultados. Yo estoy de acuerdo que tiene muchas incertidumbres, entre los cuales la primera de todo es que la preocupación fundamental de la gente no ha estado en la elección, y eso estoy seguro, ¿ya?, sino que ha estado en otras cosas hoy día y tiene que ver con sus angustias cotidianas, que las que plantea Rodrigo, y con la crisis que estamos viviendo en los últimos días. El porcentaje de votos de concejales, que es una de las fuerzas políticas, digamos, para medir diferentes fuerzas políticas, no solamente de partidos, como por ejemplo, una de las grandes preguntas que tenemos es el porcentaje de votos de concejales que va a alcanzar el Partido Republicano. Eso es una de las cosas que estamos esperando para las elecciones, en este caso municipales.
dentro de las gobernaciones pasa exactamente lo mismo. Va a ser capaz el oficialismo, o en general podríamos hablar de la izquierda en su conjunto, de poder retener todas las gobernaciones que tienen, es una de las preguntas clave, me parece que hay que tener en consideración. O sea, si pensamos que la oposición pudiese alcanzar una gobernación más, eso es ya el doble, desde ese punto de vista. Eh, lo mismo pasa con las alcaldías, o sea, pensar que en la última elección, en el último ciclo electoral, el oficialismo comparativamente con la oposición le fue mejor, obviamente que eso deja espacio para la oposición a más alcaldías para poder conquistar, y también lo mismo con las gobernaciones. Entonces, dentro de las cosas que yo me fijaría para el fin de semana, en términos de análisis, que seguramente vamos a seguir discutiendo el lunes, es, primero, obviamente, partiendo por lo más general, la participación electoral. El CERVEL proyecta una participación electoral similar a los últimos 2 ciclos electorales que tuvimos con voto obligatorio y con inscripción automática, ¿ya? Es decir, del plebiscito, por ejemplo, del 2023, del plebiscito 2022. Por la cantidad de poder que concentran las autoridades locales que vamos a elegir, me parece en general que podríamos esperar un poco menos de participación electoral. Ahí está entonces parte del análisis que realizábamos la semana pasada. Me gustaría comenzar con Rodrigo Uvilla, su evaluación y la mirada, ya como se dice con el diario del lunes. Bueno, primero que nada, yo dije lo del CERVEL, que ganaba el gobernador en primera vuelta, así que tan mal no estoy. Ya, hay un puntito. Sí, segundo elemento que dije que iba a haber una expansión en las capitales regionales de la oposición. Y tal es claro que de 2 capitales regionales, hoy día la oposición, como un todo, incluyendo a la Social Cristiana en Concepción, estarían ganando 8 capitales regionales. Por lo tanto, el oficialismo de 13 baja a 6. Creo que hay un segundo elemento relevante. Creo que sí, me quedé corto. Yo dije que el gobierno no nombré ninguna primera vuelta de triunfo del gobierno, y hubieron 3 regiones donde sí ganó en primera vuelta. Así que como se dice que estas cosas se explican, en lo primero estuve bastante exacto, en esa segunda parte, a igual que nombrar a Aysén, debería haber nombrado algunas otras de gobierno que ganaron en primera vuelta. Dicho eso, yo creo que el desarrollo de la oposición es muy significativo en las 4 elecciones. La representación, como ya dijimos, en gobernadores, pensando que 9 o 10 regiones van a haber elecciones en segunda vuelta. El crecimiento en alcaldes, en comunas emblemáticas. Después podemos ver cuánto perdió el Partido Comunista y cuánto perdió el Frente Amplio en manos de la oposición, que es muy significativo. Y tercero, tal vez lo que decía Nerea, que uno de los elementos que lo planteó como elemento a evaluar, que es el voto en concejales. Y ahí, muy claro, la derrota del gobierno en concejales es brutal. El primer partido más votado en concejales, Renovación Nacional, con un 15,5. En segundo lugar, Republicano, con un 13,8. Tercer lugar, la UDI, con un 10,1. Y recién empieza el Frente Amplio con el 7, el Partido Radical, el Partido Comunista con 6 o 7. Entonces, creo que ahí, si uno tiene que mirar un indicador político, yo sé que eso lo miramos los que estamos en el análisis político, no es ciudadano en términos de que al ciudadano le importa qué alcalde fue o alcaldesa fue la que ganó, ¿no es cierto? Yo creo que hay un significativo triunfo de los partidos de oposición. Y finalmente, para no monopolizar todo, creo que hay comunas simbólicas. Santiago es un buen ejemplo. Santiago, si bien es cierto, nunca se reelige el alcalde, siempre dura un solo periodo y es la situación de la actual alcaldesa, pero es simbólica, y es simbólica no solo en términos del valor que tiene a nivel nacional por sí misma, sino que es un predictor, si ha sido en los últimos 4 procesos electorales respecto a lo que va a pasar en la presidencial. Entonces, comunas como Ñuñoa, comunas como Huechuraba, Independencia, hay muchas comunas que la oposición puede estar contento. Duele, en lo personal me duele mucho lo de Puente Alto, que es una comuna muy grande, con una candidata que para Chile Vamos es muy significativa, una mujer de mucha fuerza,
y que bueno, como ella misma lo reconoció, ganó Toledo y eso hay que aceptarlo. Yo diría que la otra, en lo personal para mí, derrota dolorosa es la de Marcela Cubillo en Las Condes, que si bien su margen de diferencia fue muy mínimo ella, pero rápidamente salió a reconocer el día de ayer Claro. el triunfo de San Martín. Vamos con la mirada de Óscar Guillermo Garretón, su opinión respecto a lo proyectado y qué pasó realmente. Mira, yo tengo la impresión que se confirmó algo que creo que todos más o menos habíamos dicho, y es que efectivamente hay un retroceso de la fuerza de gobierno en los resultados electorales en esta elección, que era esperable, ¿ya? No solamente, digamos, los excesos que tenía la elección anterior, sino que por lo que ha ocurrido en estos 4 años y particularmente por la crisis del último tiempo. Pero yo quisiera destacar algunas cosas que a mí me llaman la atención, particularmente para el futuro. Uno es que tenemos casi el doble de votantes que lo que tuvimos en la elección anterior. Y eso yo diría, para la democracia, es un hecho decisivo, muy importante. O sea, tener una votación obligatoria que de alguna manera implica tener, en vez de 6, poco más de 6 millones de votantes, sobre 12 millones de votantes, es un cambio en la calidad de la democracia chilena y creo que eso es un tema que nosotros deberíamos perseverar para adelante de todas maneras. Segundo lugar, si bien el presidente habló de un reequilibrio, que claro, había un desequilibrio a favor del Frente Amplio, o sea, el equilibrio implica que efectivamente sus fuerzas retrocedieron. Pero yo diría hay una diferencia que a mí me interesa y me alivia, yo diría. Y es que en general en las dos coaliciones los resultados de aquel componente más moderado, ¿ya?, fue superior a lo que se había estimado. Mm. Se pensaba, digamos, de que iba a haber una gran irrupción del Partido Republicano, no fue así. Por ejemplo, en la alcaldía, Chile Vamos subió de 87 alcaldías a 121, mientras republicanos quedan con 8, ¿ya? Y también lo que se le da a Rodrigo en la fuerza, digamos, del mundo del socialismo democrático, que también se pensaba que iba a tener un deterioro. No, no fue así, ha resistido bastante bien eso. Eso a mí me alivia mucho por lo que decía la vuelta anterior, y es que yo creo que en el fondo, de alguna manera, si no logramos algún tipo de entendimiento entre los moderados para poder actuar, sería muy difícil. Y una referencia a lo que decía con dolor, con lamento, Rodrigo, en que tengo una diferencia con él, yo no puedo decir no estar muy orgulloso de que haya triunfado en Providencia nuestra candidata Catalina San Martín, En Las Condes. en Las Condes, perdón, Sí. porque la verdad, bueno, también en Providencia nosotros votamos por Belolio como votamos por Desbordes en Santiago. Pero lo de Las Condes tiene un significado, yo creo, muy profundo. No es solamente los 17 millones de Marcela Cubillo, yo tengo la impresión que es también el combate que ella lideró, que Catalina lideró sobre el tema de la corrupción, y sobre todo, yo diría, para mí lo más importante de todo, es que de alguna manera Marcela Cubillo buscó presentar, digamos, un tipo de derecha como de un pensamiento puro, digamos, no, bastante extremo. Y yo creo que en esta elección, por los resultados de Chile Vamos y de Republicanos, se demuestra, digamos, de que efectivamente una alternativa de centro derecha es una alternativa más competitiva que una alternativa de derecha dura como la que querían plantear. Y eso creo que desde el punto de vista del futuro del país es una cuestión bastante valiosa, por lo menos que a mí me parece que es una ayuda en eso. Y una última cosa, aparte de la candidatura de la provincia sobre la mañana. Si bien nuestros resultados sabíamos que iban a ser moderados como amarillo, la verdad que tenemos 70 concejales elegidos y tenemos 3 alcaldes, uno dentro del pacto que fue el de Colchane y 2 fuera de pacto, que fueron 2 de los candidatos que apoyamos nosotros, exdemócratas cristianos, en la región del Maule. La verdad que no estando inscritos en todo el país, tener esos resultados, más el éxito en los apoyos a candidatos como los que ellos señalaban, no solamente en Santiago, sino que en todo el país, creo que
es un dato bien importante. Según el estudio del Faro UDD, que es uno de los estudios importantes aquí, Amarillo sacó, Demócratas Amarillos sacó un 4% de los votos en la elección en la cual llevaba candidatos que eran la de concejales. Alcaldes llevaba muy poco, Gores tampoco, y ese un 4% puede ser menos que el límite que se puede imponer para que existan a futuro, ¿ya? Esto se resuelve en la próxima elección, pero creo que es un anticipo bastante interesante desde el punto de vista de los procesos que vienen. Vamos con Nerea Palma y su análisis. Sí, bueno, hay muchas cosas de las que mencionó Rodrigo, de las que mencionó Oscar, con las que estoy de acuerdo. Dentro de las cosas que me gustaría destacar, y justamente porque va en la línea de mi, valga la redundancia, línea de investigación, es la participación electoral. Eh, es una elección, es nuestra primera elección de alcaldes, gobernadores, concejales y cores con voto obligatorio, pero además con inscripción automática, porque recordemos que antes del voto voluntario teníamos voto obligatorio, pero había que inscribirse en los comicios electorales para poder votar. Entonces, es difícil comparar los tres periodos en realidad, es difícil comparar voto obligatorio, inscripción manual, por decirlo de alguna manera, voto voluntario, inscripción automática, y este periodo de voto obligatorio pero con inscripción automática. Es difícil porque son reglas electorales bastante diferentes. Sin embargo, si nos permitimos la comparación, independientemente de las reglas electorales que tenemos, lo que podemos decir es que al menos este tipo de voto obligatorio que tenemos ahora funciona para aumentar la participación electoral con respecto a las elecciones de alcaldes anteriores, justamente. Porque efectivamente, como decía Oscar, tenemos un aumento en la participación electoral a niveles de los plebiscitos que tuvimos con voto obligatorio, lo cual es súper interesante porque, bueno, podemos discutirlo, pero la concentración de poder que teníamos en los plebiscitos versus las elecciones de alcalde, me parece a mí que era mayor. ¿Ya? Es decir, los plebiscitos que tuvimos era para definir, ¿cierto?, la institución más importante que tenemos en un país, que es la Constitución. Y ahora fueron elecciones locales que comparativamente concentran menos poder que la Constitución completa y las reglas que eso define, y tuvimos una participación electoral muy, muy similar. Entonces, eso excede mis expectativas con respecto a lo que yo había señalado el viernes, y por lo tanto me parece algo súper saludable para la democracia. Eso en primer lugar, ¿cierto? Y en segundo lugar, y también relacionado con la la evidencia comparada también muestra en general que el voto obligatorio también puede incentivar opciones que se votan, que son más polares respecto al resto de los partidos políticos. Y justamente como decía Oscar, eso no sucedió particularmente en Chile. De hecho, el Partido Republicano, por ejemplo, obtuvo menor cantidad de votos tanto en concejales como en gobernaciones, como en core. Bueno, ahí yo no sé si esperábamos una votación tan alta necesariamente, pero también en alcaldes, de la que por lo menos yo había esperado. Entonces eso también es bastante sorprendente desde ese punto de vista. Eh, y lo mismo pasa con el Partido Comunista, ¿cierto? Que vendría siendo el partido más a la izquierda que vimos en las elecciones. Y también me parece que el resultado en general no es lo que se esperaba. Y es súper interesante desde el punto de vista desde el voto obligatorio, analizarlo desde ese lado. Esas dos cosas creo que para mí son en general uno de los elementos más importantes de la elección que tuvimos, además de si volvemos a analizar, ¿cierto? Algunas de las elecciones emblemáticas, como por ejemplo la gobernación en la región metropolitana, por ejemplo la gobernación de Ahí lo vamos a Valparaíso, ir viendo, claro. ¿cierto? Y también obviamente lo que mencionaban con el caso de Las Condes, que es bastante llamativo desde el punto de vista de que salió electa una candidata que antes de que de alguna manera saliera este escándalo de la Universidad San Sebastián, la verdad es que no estaba considerada para salir segunda o tercera en su momento. Y a mí Entonces eso es súper interesante. sí, con ese caso, el caso de Marcela Cubillos, el caso de Dan Poduje también, que pierde finalmente en Viña del Mar. Yo no sé si ustedes creen que con estos resultados, pensando en esas dos figuras, la ciudadanía prefiere al parecer liderazgos más dialogantes versus la postura que tenían ellos, dos por ejemplo, frente a los votantes, Rodrigo Villa.
Bueno, yo creo que, perdón, Gabriela, las situaciones no son comparables. Y claramente la situación de Marcela se ve afectada, ¿no es cierto?, por toda esta gran polémica que se produce por sus remuneraciones. En cambio, Iván Poduje no tiene ningún factor exógeno que genere, ¿no es cierto?, una merma en su capacidad electoral. Me cuesta ponerlas en el mismo casillero. Yo creo que sí, en el caso de Marcela hay un contagio, ¿no es cierto? Hay una afectación por producto de este hecho, como puede ser la situación de la alcaldesa de Santiago por lo del INBA, ¿no es cierto? Y por todas estas cosas que el gobierno tuvo que dar muchas explicaciones en la última semana. Pero son casos puntuales. En general, yo creo que uno debiera ver las grandes líneas. Las grandes líneas, primero coincidir plenamente con Nerea y Oscar en en la relevancia que tiene para el país que tanta gente vote y vote efectivamente por un candidato o candidata. Lo que yo le decía ayer en la noche en una radio, decía, cuando ya sea una comuna de 3.000 electores o 50.000 electores, como se dobló la cantidad de gente que manifestó su voto, y hay alcaldes que tienen altísimas votaciones, en la elección pasada, hace 4 años atrás, si ese alcalde electo salía a la calle, no lo reconocía nadie, porque había votado muy poca gente. Hoy día, un alcalde que tiene el 30-40% de los votos, pero con 12 millones de electores que manifestaron su intención de voto, va a ser reconocido. ¿Eso qué quiere decir en simple? Que estamos validando democráticamente los cargos electos. ¿Ya? Es una situación que a mí en el voto voluntario, ¿no es cierto? Inscripción automática, voto voluntario, no se dio. ¿Ya? Hoy día la gente fue a votar y un 20%, entre un 10 y un 20% fue a votar y anuló su voto, voto en blanco. Esa también es una manifestación de descontento que hay que tenerla presente. Pero como Lógico. bien decía Nerea, no es más, incluso es menos de lo que tuvimos para los plebiscitos anteriores, de los 2 últimos años. Entonces creo que desde el punto de vista del sistema, parece que hubiéramos encontrado un equilibrio razonable. ¿Cierto? Voto obligado, la facilidad de 2 días, todas estas cosas que se vio, y la gente si no quiere manifestar su voto, lo anula. Pero sí elegimos alcaldes y alcaldesas que tienen una validación democrática muy relevante. Así que yo creo que ahí hay un aprendizaje y yo creo que sí está pendiente, Oscar, todo lo que tiene que ver con la reforma del sistema, y Nerea es experta en reforma del sistema electoral, que dará para mucho, dará para Nadie quiere mucho. hablar mucho de eso No, no, todavía. yo sí, yo lo que pasa es que yo encantado de hablar en un programa porque es tan extenso, No, digo ¿ya? los Yo lo que políticos, los sí, no, parlamentarios. claro, no, pero uno podría desde la academia, los centros de Ah, claro. estudio, influir, ayudar en eso. Pero ahí hay un gran temazo, porque sí tenemos una presencia bastante atomizada también en esta elección, con la presencia de independientes, etcétera. Entonces, el proceso reflexivo no solo considera a los parlamentarios del Congreso, sino también deberá tener en la ecuación una mirada respecto a este mundo de gobiernos locales, regionales y locales. Y felicitar a Óscar, ¿ah? Yo creo que el 4.4, 4.5 de amarillos y demócratas es un gran resultado. Es un resultado que lo hace estar empatado con la democracia cristiana. Lo hace tener más votos en la de concejales que el PPD, y así puedo seguir. Entonces, no es fácil, y yo he visto, porque tengo grandes amigos en amarillo y demócrata, el esfuerzo que hicieron de constituirse. Se constituyeron y el día siguiente tuvieron que empezar a buscar candidatos. Mm. Yo sé lo difícil que es. Renovación, que es un partido que tiene, Gabriela, 30 y tantos años, claro, puede buscar con más facilidad porque tiene dirigentes en todas partes. Yo creo que pasaron muy bien este centro democrático, como centro democrático lo llamaron el pacto, ¿no es cierto? Pasó el check. ¿Ya? Hay otros que están viendo cómo cayeron y que es más preocupante. Pienso en la definición de la democracia cristiana, que no encuentra, en mi opinión, su destino. Pienso en la definición del PPD, que a estas alturas o se refunde con el Partido Socialista con alguien o va a desaparecer, porque son partidos que tienen bancadas parlamentarias. Entonces ahí hay una doble evaluación. Entonces, bueno, da para mucho esta elección, ¿eh? Da para Da para mucho, y yo me mucho, sí. entretengo con ese análisis. Le quería preguntar a Óscar Guillermo Garretón, porque lo decíamos la semana pasada, llegábamos a estos dobles comicios con una cantidad de escándalos, lo de Marcela Cubillo, Audio Hermosilla, Monsalve. ¿Cree que en los resultados influyeron esos hechos? Yo tengo la impresión que hechos de esa magnitud
influyen siempre. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que en general la gente vota hoy día por lo que son las cosas que le afectan y que lo emocionan. Yo tengo la impresión que una de las cosas que en estos 4 años ha quedado en bancarrota son todos los discursos refundacionales, digamos, de pensar de que van a dar vuelta el país por otro sin responder a los problemas de la gente. Entonces, cuando la gente ve, digamos, en acciones como por las que han ocurrido con esta crisis, sin duda que le afectan, como le afecta la delincuencia, le afectan los temas de salud, le afectan esos temas, más que, digamos, los grandes discursos, digamos, sobre países ideales, digamos, o entelequia. Y yo en ese sentido, quería decir una cosa referente, digamos, a dos personas a las cuales yo las conozco y además las respeto mucho, que es el caso de Iván Paduge y que tú preguntabas y de Marcela Sí, Cuy. En el caso de Iván incluso tuvo el apoyo nuestro, digamos. Iván es un amigo mío de mucho tiempo, fue el encargado, uno de los encargados de infraestructura del presidente Lago en la candidatura frustrada cuando el Partido Socialista lo votó, y creo que era un gran candidato. Pero tengo la impresión que tiene un punto en común en que se equivocó con Marcelo, y es en la forma agresiva que hizo su campaña. En algún momento nosotros se lo dijimos a él, a Marcela no, porque no teníamos una relación más distante, pero se lo dijimos a él, ¿ya? Y fue extremadamente agresivo. Yo tengo la impresión que detrás de algunos de los resultados, la agresividad, la contratación de desigualdades, que fue el tema del sueldo, ¿ya? Los temas de la arrogancia, digamos, son cosas que juegan. Y también el tema de la moderación o no moderación desde el punto de vista de las propuestas. Yo tengo la impresión que detrás del triunfo de Bodanovich hay un frente amplista, digamos, que ha sido muy poco frente amplista en su lógica refundacional. Ha sido un hombre más bien de terreno, de las cosas que hacer, y eso ha sido premiado por la gente. fue parte de su discurso anoche cuando ganó, hablaba justamente de las necesidades de la comuna. Efectivamente. Entonces yo te diría lo que decía Rodrigo, digamos, sobre el sistema político. O sea, yo tengo la impresión de que los actores moderados que tienen capacidad de mirar al otro sin verlo como enemigo, que es lo que pedía por lo demás el presidente de la República anoche, ¿ya? Que no lo vean así. Bueno, tienen en el tema necesitan 3 o 4 cosas que responder a la ciudadanía. El sistema político, terminar con la cosa atroz de la salud que vivimos, digamos, déficit en los hospitales, listas de espera, la educación básica escolar abandonada, la delincuencia y el orden público. Bueno, los gobiernos se califican de buenos o malos no por hacer revoluciones, sino por 3 o 4 cosas. Cuando la gente habla del presidente Lago, se acuerda de la Costanera Norte y de las concesiones. Cuando se acuerdan del presidente Frei, se acuerdan de los tratados de libre comercio, ¿ya? O sea, cuando se acuerdan del presidente Piñera, se acuerdan, digamos, de lo que hizo, digamos, con los 33 y lo que hizo, digamos, después del terremoto. Con el COVID. Lo que necesitamos son gobiernos que se preocupen de hacer 3 o 4 cosas y no sigan tan pensando en que van a hacer, digamos, el paraíso a partir de otra cuestión. Y en eso yo diría una cosa que no hemos dicho ninguno de nosotros, pero que es un dato de esta elección. Obviamente salió esta elección fortalecida la candidatura o la figura de Evelyn Matei, ¿ya? Sus candidatos, digamos, ganaron todos ellos. Yo creo que la derrota de Marcela Cubillas eliminó, digamos, algo que en alguna gente derecha en algún momento se pensó como una alternativa posible, digamos, a su candidatura. Y bueno, si bien nosotros no hemos definido todavía candidato presidencial, la Catalina San Martín, nuestra candidata en Las Condes, digamos, se pronunció a favor de ella. Yo creo de que es un dato que viene, digamos, para adelante. Nada de eso seguro es lo que va a ocurrir, pero creo que es un dato que entrega la elección también. Bueno, ahí le pregunto a Nerea si justamente lo que está comentando Oscar Guillermo Garretón, si esta postura más cercana a la derecha podría finalmente complicar al oficialismo. Sí, bueno,
Con respecto al caso de Las Condes en particular, que a mí me parece de los resultados más llamativos de la elección en global, no solamente en la región metropolitana, sino que en general en todo Chile, uno de los más llamativos, los pondría dentro del top 3 llamativo por lo menos, o interesantes de analizar. Lo que quería mencionar con respecto a eso es que sí, obviamente el destape, ¿cierto?, de su sueldo fue un elemento súper importante, me parece a mí, con el resultado, más allá de que no lo podemos medir realmente. Sí quería mencionar que incluso más importante que el hecho en sí mismo, me parece que su reacción y su respuesta fue mucho más importante que el hecho en sí mismo. ¿Ah? Y eso quería mencionarlo, porque me parece que la táctica que utilizó Marcela Cubillo respecto de una reacción defensiva, una reacción, valga la redundancia, reaccionaria con respecto a eso, en donde el enmarque que ella quería hacer era, bueno, o sea, la izquierda octubrista nos quiere dictar los sueldos que nosotros queremos tener. Me parece súper interesante que ese tipo de discurso, por ejemplo, en Las Condes, no tenga el asidero que uno teóricamente podría hipotetizar que tuviese. ¿Ya? Me parece que sin esa reacción y sin este hecho, ¿cierto?, de que ella se supiera su sueldo y su reacción, en general me parece que ella no tenía mayor contrapeso en Las Condes. En general, ¿cierto? Creo que hubiese sido una elección muchísimo, muchísimo más holgada para la persona que ganara, que en este caso hubiese sido muy probablemente Marcela Cubillo. Entonces, me parece súper destacable que en general ese tipo de discurso en una comuna que siempre gana los sectores de centro derecha y derecha en general, no tenga asidero. Eso como primer elemento. Y lo otro que quería mencionar es, bueno, o sea, tenemos los resultados de algunas gobernaciones, tenemos los resultados de algunas alcaldías, hay resultados que no son sorprendentes como el de Providencia, hay resultados que sí son sorprendentes como el de Ñuñoa, por ejemplo, pero me gustaría hacer una proyección un poquito más. ¿Qué podemos A esperar ver, entonces de la elección legislativa? ¿Qué podemos esperar de la elección presidencial, dado porque los ya nos resultados ponemos que en conocemos? modo 2025, hay que decirlo, con los datos Por en la mano. supuesto. O sea, cerramos el capítulo, cuando vengan las segundas vueltas ya vamos a cerrar el capítulo de las elecciones de este año, vamos a pasar al capítulo de, bueno, qué pasa el siguiente año. Y me parece que una de las cosas súper interesantes de analizar en general y que seguramente vamos a seguir analizando el resto de estos días e incluso las próximas semanas, es que me parece que los resultados del oficialismo no tienen ningún punto en comparación, por supuesto, con el ciclo electoral anterior. Perdió terreno, ¿cierto?, el oficialismo, pero me parece a mí que no perdió todo el terreno que se esperaba que perdiese el oficialismo. Y eso no significa necesariamente que vamos a tener una elección presidencial en donde necesariamente esto significa sí o sí que la elección presidencial va a ser voto a voto, pero sí lo que podemos esperar es que sea un poco más reñida de lo que nosotros originalmente pensábamos, donde en general se ha hablado que Evelyn Matei no tiene contrapeso hoy en día. Y me parece que en general esa es una visión que tiene bastante asidero a la realidad, sobre todo si pensamos si vemos las encuestas, pero me parece que el oficialismo todavía tiene alguna suerte de posibilidad real, ya no hablando de encuestas, sino que hablando de resultados electorales, para tener una candidatura competitiva. El punto es quién, ¿cierto? Esa es la clave hoy día, y me parece en general que justamente perfiles similares al alcalde Bodanovich, como mencionaba Oscar, pudiesen tener mucho mejores resultados que perfiles diferentes, como por ejemplo en algún momento se habló de Camila Vallejo. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que la proyección que podemos hacer es intentar buscar, ¿cierto?, de los dos sectores, porque seguramente igual va a haber una primaria en Chile Vamos, que pudiesen ser candidatos mucho más moderados, no solamente por la estrategia de abarcar el votante mediano, que es siempre lo que se hace, ¿cierto?, sobre todo en segundas vueltas, sino que en general perfiles que sean competitivos comparándolo con la Claro. elección local. Ahí le pregunto a Rodrigo, justamente estos resultados, esta postura más cercana a la centro derecha podría complicar al Ejecutivo. Lo pegamos ahí con el tema de la proyección presidencial. Sí, me parece buena en la línea de análisis en Nerea. Yo estoy de acuerdo con ella, primero que nada, que esto podemos revisarlo a partir de los resultados de la segunda vuelta de gobernadores. Pero si uno pensara que la segunda vuelta de gobernadores tiene una respuesta
similar a lo que vimos el día sábado y domingo, entonces tendríamos más gobernaciones en manos de la oposición, y con esa lógica, entonces yo quiero hablar de los ciclos. Y claramente aquí hay un ciclo que se inicia con el triunfo del presidente Boric, donde acuérdense que él era un candidato que estaba llegando al sistema, gana una primaria y se impone frente en una segunda vuelta contra Kast. Y de ahí, ¿no es cierto?, en esa primera vuelta hay una cantidad de diputados electos frente a amplistas y oficialistas muy relevante. Pero no termina ahí ese ciclo virtuoso para la izquierda, ¿no es cierto?, centro izquierda e izquierda, sino que se ratifica con la elección de los constituyentes, donde en la lista del pueblo y todo este bloque, este mundo de izquierda identitaria, saca una gran mayoría. Pasamos después de los plebiscitos, todo lo demás, pero pasamos después a la segunda elección de los consejeros constituyentes, donde ahí cambia, ¿no es cierto?, desde un énfasis en la izquierda a un énfasis en la derecha más conservadora, donde el Partido Republicano saca el 35% de los votos. Y este es el siguiente proceso electoral, que no estamos ni en esta izquierda identitaria, ni tampoco con presencia mayoritaria de este Partido Conservador Republicano, sino que más bien hay un protagonismo de los partidos de centro-derecha, ¿no es cierto? Y por el otro lado, protagonismo de los partidos oficialistas de centro-izquierda. Entonces, con ese escenario, si se ratifica, vamos a enfrentar el próximo proceso electoral presidencial. Drama que tiene el oficialismo, que se ha ido quedando por distintos motivos sin candidato. La Claro. presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, hace un mes atrás dijo que no iba, pero lo que es más sintomático es que el último mes de campaña estuvo totalmente ausente. ¿Ya? Eso es un síntoma claro. Aquel que quiere ser candidato, en una de esas se juega para efectos de poder Aparece en mejorar estas su posición. instancias, ¿Ya? claro. La ministra Toá, que aparece en la encuesta con un 3-4%, 2-3-4, depende del momento, yo creo que en el caso del Ministerio del Interior, Monsalve, la posición que tomó ella como ministra, darle 24 horas, 48 horas para que fuera a su casa, la compromete respecto a sus proyectos presidenciales. Bodanovich, que por su juventud, por su liderazgo, por su voto, uno podría decir, es la persona, ha dicho hasta el cansancio que no lo va a hacer, y yo creo que a estas alturas, después de haber sacado los votos que obtuvo y haber afirmado tantas veces que no va a hacer, sería, ¿no es cierto?, contraproducente y pérdida de credibilidad si no cumpliera su palabra. Nerea, acabo de ver el perro, me encantan No, los el perros. gato, gato, A gato, te protagonista. felicito. Te felicito ahí. Oye, pues entonces, orfandad de candidaturas por parte del oficialismo, eso es lo que yo visualizo. En la oposición, creo que Evelyn lo ha dicho en todas sus palabras, que va a tomar la decisión hacia finales de año, principio del próximo, pero ella tuvo un rol activo en la campaña municipal. Fue a muchas regiones y los candidatos de ella salieron, muchos de ellos salieron electos, por lo cual hay una oposición medianamente consolidada. Si el punto en la oposición está si va a haber primera vuelta, si en esa primera vuelta, van a haber primarias, si en esa primaria va a estar representado el Centro Democrático, que es una cosa que yo creo que sería muy valiosa, ojalá también tuviera representado los socialcristianos, y ojalá también tuviera representado republicanos. Y dicho eso, entonces lo que queda es qué va a pasar en la segunda vuelta. Entonces yo creo que este ciclo que fue marcado primero para una izquierda identitaria, comunista, frente amplista, lista del pueblo, pasó en un segundo momento a una opción mayoritaria del Partido Republicano y hoy día está buscando un equilibrio en un centro político más asociado a Chile Vamos, donde también hay espacio para los social, el centro democrático, los social cristianos y otros grupos que están representados en los países. Oiga, nos quedan poquitos minutos. Quería preguntar, porque queda un año y medio de gobierno, en todo caso, pese a las proyecciones, las miradas, ¿cómo sigue el gobierno con su agenda? Se ha hablado mucho de un cambio de gabinete. Ayer el discurso del presidente Boric fue bastante positivo. No sé qué opina usted, Óscar Guillermo, y luego Nerea. Mira, el discurso fue muy positivo, ya, fue muy unitario, pero la verdad que yo veo bastante difícil que pueda hacer algo en lo que queda, ¿no? Yo tengo la impresión de que es un gobierno donde hay diferencias significativas sobre el qué hacer. Ya no es sobre la cosa ideológica, sino que se presentan, uno habla sobre pensiones, se habla sobre ISAPRE, se habla sobre listas de espera, se habla sobre el sistema político.
en cada una de las cosas que están en la discusión concreta hay diferencias significativas. Yo tengo la impresión que lo que mejor podríamos hacer nosotros es prepararnos, digamos, para lograr de que el próximo gobierno no prolongue, digamos, este verdadero empantanamiento en que hemos estado los últimos 15 años, sino que sea un gobierno de solución, y en eso lo que planteaba Rodrigo y para mí es clave. Ya, en el fondo, que las fuerzas, estas moderadas, efectivamente, hagan un esfuerzo por tener una forma de gobernabilidad distinta a la que ha habido hasta ahora. Creo que eso es una tarea de la política en lo que queda allí, más que ver cómo salva los muebles lo que queda de tiempo, digamos, el gobierno actual. Yo creo además, y tiene razón Nerea, digamos, de que no hay candidatura estable, segura aquí, ¿ya? O sea, siempre van a haber candidaturas y siempre pueden perderse en el camino, y la experiencia de esta candidatura de que candidatas que supuestamente eran candidatas seguras, se perdieron. Bueno, eso vale también para las presidenciales. O sea, en el fondo aquí cualquiera que dé por segura las cosas va a perder. Creo que una última cosa que decir que me parece bien. Yo creo que es muy bueno de que José Antonio Kast haya anunciado que va a llevar candidatura presidencial aparte. Eso yo creo que ayuda, por lo menos lo digo desde el punto de vista nuestro, a que el mundo de Chile Vamos, como en el mundo de centro democrático y amarillo, se pueda entender en torno a una candidatura presidencial, ¿ya? Y que en segunda vuelta, bueno, cada uno apoya, digamos, el que gana. Yo creo que eso debería ser una buena idea. Y cerramos con la opinión de Nerea. Sí, bueno, hartos puntos súper relevantes, me parece en general que podemos analizar, tanto en el corto como largo, mediano y largo plazo para el gobierno, aunque no sé si podemos hablar tanto de largo plazo ya para el gobierno, por supuesto, pero una de las cosas más importantes que me parece a mí es que ya desde hoy día en adelante, por supuesto que vamos a seguir analizando y se van a seguir hablando de las elecciones locales que tuvimos, pero ya de ahora en adelante empieza el capítulo de elección presidencial. Entonces, eso deja muy poco margen para que no solamente este gobierno, que ha tenido muchos problemas para avanzar en su agenda, por diferentes razones, por supuesto, pero hace muy difícil que el gobierno pueda avanzar en la agenda que tenía pensada, por supuesto, al inicio por supuesto, el periodo presidencial. Entonces, ya solamente con eso, independientemente de que los resultados del oficialismo son peores respecto de los resultados del ciclo electoral anterior, dejan muy poco margen de maniobra para que el gobierno pueda seguir avanzando en la agenda. O sea, es decir, pensar ahora nuevamente en cosas que veníamos hablando durante el año, como la reforma al sistema de pensiones, por ejemplo, o en general una reforma tributaria, me parece que queda archivado para el siguiente gobierno, si es que es algo que, por supuesto, el siguiente gobierno quisiera impulsar. Claro. Entonces, me parece que en general ya no hay espacio para estas grandes maniobras de reformas políticas, más bien me parece que queda espacio para lo clásico que hablamos al final de cada periodo presidencial, que es trabajar en general en el legado, que en este caso me parece a mí que no va a ir de la mano con grandes reformas, sino que va a ir más bien con defender defender lo que se ha hecho y defender lo que no se hizo por obviamente diferentes circunstancias que el gobierno en algún momento intentará construir, enmarcar, ¿cierto? ¿Por qué no pudo lograr las cosas que pudo lograr? Que me imagino que va a ir de la mano con la composición del Congreso, por supuesto, el tono de la discusión política y también el cambio de agenda desde el estallido social en adelante, porque recordemos que este es el gobierno post-estallido social. Entonces, así como el gobierno de Piñera, me parece que al final del mandato buscaba desligarse del estallido social y la baja aprobación presidencial que tenía el gobierno en ese minuto en el estallido social, me parece que este gobierno va a hacer un poco lo mismo, intentar defender el legado y desprenderse de las cosas que no pudo cumplir y más bien enfocarse, ¿cierto?, en por qué no las pudo cumplir, me parece a mí, que ese va a ser un poco, y va a haber un símil en ese sentido, me parece a mí, con el fin del periodo de segundo gobierno de Piñera y el fin del periodo de este gobierno, donde van a intentar desligarse de los factores exógenos y de las promesas no cumplidas
por diferentes razones que obviamente van a intentar enmarcarse dentro del exógeno, pero que por supuesto hay cosas que no son exógenas, que tienen que ver con la gestión política sobre todo, que simplemente este gobierno no pudo hacer, además de los errores no forzados, por ejemplo. Claro. Oiga, nos faltó tiempo para seguir conversando, había tanto que analizar, pero le quiero dar las gracias a los tres por habernos acompañado. Gracias Gracias por a la ti. invitación. Muchas gracias, Gabriela. Saludos, Nerea, Oscar. Un gusto. Nos vemos en la Igual, segunda vuelta de Chao, todos. gobernadores, tal vez. Una de feliz. esas. Conversamos. Chao, chao. Encantado. La Luego. elección no ha terminado, termina en un mes más, termina la elección. Claro Exacto. que sí. Y ustedes invitados a seguir aquí con nosotros a través de emol.com.